Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una clase más a mi placar. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del contractualismo y vamos a estudiar al segundo autor o filósofo que vamos a ver en esta saga de 3 autores. Ya vimos entonces a Thomas Hobbes y hoy nos toca a John Locke. Perdón si lo estoy pronunciando mal, probablemente lo pronuncio mal, así que sería algo que debería preguntarle a mi hermana, pero bueno, no está presente. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. Necesito tu ayuda. Bien. Decime. Necesito que me digas cómo se pronuncia un nombre. Te lo deletreo. ¿Cuál? Es, creo que se dice John. Es J-O-H-N. Ese es el nombre. ¿Cómo se pronuncia? John. John. Y después, John. el apellido es L-O-C-K-E. Locke. John Locke. Locke. John Locke. ¿Así? Sí. Decilo de vuelta. John Locke. Listo, está bien, gracias. Chau. Bye bye. Bien, entonces colocamos su nombre de título y de abajo ponemos su fecha de nacimiento, que fue en 1632 y murió en 1704. Como vemos, y nació obviamente en Inglaterra. Como vemos, a pesar de pertenecer al mismo país que el autor anterior, él es posterior, es decir, nace mucho después de la existencia de Thomas Hobbes. Debajo de eso van a poner que es un filósofo importante del empirismo. Les voy a explicar lo que es el empirismo básicamente para el autor. El empirismo consiste, según su teoría, en que todas las personas, si quieren esto lo anotan entre paréntesis, todas las personas nacen con su cerebro en blanco, es como un lienzo en blanco, ¿sí? No tienen nada en ellos. Y a través de la experiencia de los seres humanos van conociendo y de a poco esta experiencia que van acumulando, que vamos a llamar los nuevos conocimientos, van a poder generar, a medida que se van uniendo y que se puedan ir ensamblando conocimientos más complejos, nuevas ideas que le permite al ser humano poder ser como es actualmente en la sociedad. Por darles un ejemplo, ¿sí? Un bebé, van a ver que las primeras cosas que hacen, por ejemplo, es chupar, todo se lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque lo primero que conoce es el tema de la succión. Lo único que le interesa a un bebé apenas nace, los primeros meses probablemente es comer, ¿no? Entonces cree al principio que todos los objetos pueden servir para comer. Entonces al chuparlos se da cuenta si pertenecen, ¿sí?, al grupo de las cosas que se comen o pertenecen a otro grupo. Entonces genera 2 clasificaciones. Y en base a su experiencia de ponerse todo en la boca, puede ir generando un nuevo conocimiento respecto de los objetos. Luego van a ver que los empieza a tocar, los va a empezar a definir si, bueno, está bien, no se come, pertenece a este grupo, entonces este grupo, que son las cosas que no se comen, ¿para qué sirven? Comienza a tocar, a sentir distintas texturas, distintos colores, etc. Y va generando cada vez más categorías, ¿sí? Va a haber cosas que se muevan y que tengan vidas, que sean más cálidas, y va a separarla de las cosas que por ahí son inanimadas, ¿sí? Y así seguirá sus clasificaciones. Obviamente, cuando los conocimientos son más complejos, ya el niño va a dejar de chupar todos los objetos y va a pasar a una etapa siguiente que será de aprender jugando, por ejemplo. No soy psicopedagoga ni nada por el estilo, pero bueno, calculo que esto debe ser un poquito de esta manera. Vamos a decir que se dedica a la filosofía empírica. De hecho, anoten, él escribe toda su teoría sobre el conocimiento y el alcance, el origen y el alcance del conocimiento en un libro que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. Un segundo ítem debajo de eso vamos a poner que él es el padre del liberalismo inglés. Y esto es lo que vamos a hablar todo el tiempo durante la clase de hoy. ¿Por qué decimos que es el padre del liberalismo inglés? Bueno, va a ser el padre del liberalismo gracias a la teoría que él desarrolla y gracias a esta teoría logra influir en la revolución en 1688. Vamos a empezar diciendo de él, para poder arrancar su teoría y sus pensamientos, que él pertenece adentro de las posturas ius naturalista. Notan un ítem debajo,
era ius naturalista. Que sea ius naturalista, pongan entre paréntesis, significa que parte de los principios del derecho natural. Cierran paréntesis y paso a explicarles. En el derecho, en general, cuando hablamos de derecho, vamos a decir que existen dos grandes grupos de derecho. Hay derechos que pertenecen al derecho positivo y otros que pertenecen al derecho natural, ¿sí? El autor lo que hace es defender a los del derecho natural, ¿sí? No habla tanto del derecho positivo, sino que se enfoca en el derecho natural. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué trata cada uno? Bien, el derecho positivo, que es el más facilito de explicar, es toda norma, ya sea una ley, un reglamento, un decreto, que provenga de una autoridad competente. Es decir, que provenga de la sanción de una ley. Es decir, vos tenés los diputados y los senadores que van a sancionar una ley y luego el presidente que la va a promulgar y la va a poner en funcionamiento, ¿cierto? Eso es el derecho positivo, lo que está escrito en las normas de tu país o del país vecino o de donde sea, ¿sí? Lo que las personas escribieron en su momento, en las normas. La Constitución, por ejemplo, pertenece al derecho positivo. Pero por otro lado, tenemos al derecho natural. Anotan, si quieren. El derecho natural son aquellos derechos que son inherentes a la persona humana y se reconocen a cualquier persona. Punto. Eso es lo que es el derecho natural. Les explico. Primero lo explico fuera de los seres humanos y luego nos metemos con los seres humanos. Siempre pongo este ejemplo y funciona. Si yo saco una ley dentro del derecho positivo donde le niego el derecho a un perro a ladrar, ¿puedo hacerlo? La respuesta es sí, puedo hacerlo. Puedo negarle a un perro que ladre. ¿Cómo? Y puedo tranquilamente inventar una ley, diputados, senadores inventan una ley que diga que los perros ya no tienen más derecho a ladrar a aquellos que viven en departamentos, por lo cual va a haber que operarlos de las cuerdas vocales y cortarle todas las cuerdas vocales a los perros. ¿Puede hacerse? Sí, puede hacerse. Por supuesto que sí. Puede existir leyes atroces si uno quiere. De hecho, han existido leyes atroces. Ahora, la pregunta es, y quiero que reflexiones, ¿este perro se va a sentir menos perro por no poder ladrar? Imagínate, un perro que no puede ladrar, un perro que abre su boca, intenta ladrar y no puede hacerlo. ¿Va a sentirse perro? Probablemente la respuesta que estés pensando es no, o se va a sentir muy triste o algo por el estilo. Y justamente esta tristeza, esta falta de sentirse perro, hace que el derecho a ladrar sea un derecho inherente al perro. El perro tiene ese derecho por el simple hecho de ser perro, tiene derecho a ladrar. ¿Estamos? Más allá de que el derecho positivo, las normas que pueda crear un país, se lo nieguen o no. ¿Estamos? Lo mismo pasa con los seres humanos. Hay derechos que son inherentes a las personas y los tenemos por el simple hecho de ser personas. Por ejemplo, el derecho a la libertad. Y más allá de que en el derecho positivo nosotros sabemos y han estudiado y lo han visto en películas, que muchas veces se ha negado la libertad a muchas personas, recuerden la esclavitud, sabemos que por más que esas personas se les negó el derecho a libertad, en el fondo esas personas se sentían menos personas por no tener ese derecho que les era propio. Es decir, que el derecho natural, el ius naturalismo, va más allá de lo que reconoce o no la ley de un país, ¿sí? Obviamente el derecho positivo, las leyes de un país van a intentar siempre de proteger al derecho natural, pero no siempre es así, pero es lo que debería ser en realidad el derecho positivo. Espero que se haya entendido la diferencia. Entonces, bueno, vamos a decir que este autor es defensor del ius naturalismo, es defensor de los derechos naturales, busca siempre en toda su teoría, como vamos a estudiar ahora, proteger estos derechos naturales porque considera que es lo más importante de todo. Considera que es lo que lo que el Estado debe hacer. Su única función es protegerlos. Ahora igual lo vamos a ir anotando. Bueno, debajo. Para este autor existen 3 leyes naturales o 3 derechos naturales y son los siguientes. 2 puntos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Según él, estos 3 derechos, y esto es según el pensamiento de aquella época, entre paréntesis, ¿no? Según el pensamiento de aquella época, el derecho natural es el derecho que proviene de Dios, ¿sí?
Entonces, todos los que somos creyentes podemos decir que es un derecho que te lo da Dios en el momento en que te crea como ser humano, te manda a la tierra con estos 3 derechos. El que no cree en esto simplemente va a decir que uno lo tiene por el hecho de ser persona, ¿sí? Es indistinto. El resultado es el mismo, ¿sí? Que las personas tienen estos 3 derechos. El autor cree, sí, que son leyes que están inspiradas en Dios. Eso es lo que cree el autor. Luego van a anotar, tienen que haber anotado los 3 derechos, que las personas en su estado natural, es decir, los primeros hombres, ¿recuerdan que Thomas Hobbes hablaba de un hombre que era solitario, de un hombre que era egoísta? ¿Recuerdan todo esto? Bueno, este no es el caso, anotan. Para el autor, el hombre en su primer estado, en su estado natural, el primero de todos, antes de que existan las leyes, esto lo van notando literal, antes de que existan las leyes, antes de que exista la justicia, antes de que exista el gobierno, el hombre era un ser bueno, era un ser sociable, lo anotan. Era un ser que tenía estos 3 derechos en su estado natural: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Pero en este estado natural no hay una organización política, no hay una organización social. Es decir, cada uno hace lo que quiere, se organiza y trabaja de la manera que puede, de la manera que quiere. En este estado natural, punto aparte, en este estado natural, en este primer estado de los seres humanos, no existen las monarquías, no existe la democracia ni nada, porque el hombre no lo necesitaba. El hombre era un ser amistoso y llevaba obviamente una vida con los demás en un estado de paz. Esto entre paréntesis. Recuerden, a diferencia de Hobbes, que para él siempre había un estado de tensión, recuerdan que el hombre tenía ese miedo de que otros lo mataran y esa necesidad, ese deseo de poder vivir en paz y que por eso crean al Leviatán. Bueno, esto es todo lo contrario. Para él, el hombre es un ser pacífico, es un ser sociable, un ser amistoso que quiere vivir con los demás, pero no existe ningún tipo de leyes, no existe un orden social, un orden político. En realidad sí existen leyes. Estas únicas 3 sí que pertenecen al derecho natural, que las tienen por el simple hecho de ser personas. Y nada más. Ahora, la pregunta es, ¿sí? ¿Por qué, si los seres humanos vivían tan bien, por qué tuvieron que caer en la idea de crear un Estado? Porque recuerden que estamos viendo 3 teorías contractualistas. ¿Qué quiere decir? Que van a ser 3 autores que dicen que desde del primer hombre de todos, los primeros hombres, cómo estos hombres pactan, ¿sí? Contratan, por eso es contractualismo, contratan entre todos para crear un Estado que los dirija, que los gobierne, que tome las medidas políticas necesarias para poder convivir, etc. ¿Sí? Recuerde que con Hobbes fue este tema del miedo que ellos tenían, por eso crean una autoridad que era súper fuerte. Pero acá, ¿cuál es el motivo? ¿Sí? En este caso, sigan todos amor y paz, básicamente. Anotan, a pesar de que todos gozan de una perfecta libertad, lo anotan literal, es un grupo de personas en donde no existe, anotan, en donde no existe la idea de un juez, y ante cualquier conflicto no hay nadie que lo resuelva. Punto seguido. El hombre es un ser amistoso, pero alguno puede atentar en contra de los derechos naturales. Punto. Paso a explicarte. ¿Qué quiere decir esto? Las personas son buenas en su estado natural, pero puede pasar lo siguiente. Voy a plantear una situación que no la nombra el libro, pero es para que la entiendas, para que te des cuenta que no necesariamente por ser bueno no significa que te puedas meter en un conflicto. Supongamos que yo tengo una cabrita, ¿sí? Hablamos de los primeros hombres, cómo eran. La cabrita es mía, propiedad privada, derecho natural. Sí, la cabrita es mía, todos mis vecinos lo saben, todos respetan a mi cabrita. Un día, mucho relámpago, mucha lluvia, mi cabrita salió corriendo, se asustó, corrió muchos kilómetros y se fue de mi pequeño pueblito. Yo no la vi nunca más, pasaron 3 años y nunca la vi. Un día voy caminando por ahí y me encuentro que está en la casa de una persona mi cabrita. Hace 3 años que no veo a mi cabrita y mi cabrita apareció en la casa de otra persona. Y
Le golpeo la puerta y le digo, señor, esa es mi cabrita, es mi derecho natural tener derecho a la propiedad privada, así que esa era mi cabrita, no su cabrita, señor. Y el señor me dice, pero yo hace 3 años que la estoy cuidando. ¿Usted cuánto tiempo lo cuidó? Me pregunta. Y yo le digo, yo la cuidé 1 año desde que nació. Entonces comenzamos una pelea. ¿De quién es la cabrita? ¿La cabrita es mía porque la cuidé 1 año o es de esa persona que la cuidó 3 años? Y además, él la encontró solo la cabrita, ¿sí? Supongamos que él preguntó a todos, la cabrita no tenía dueño y él se la quedó. Y pasó tanto tiempo que se encariñó con la cabrita. Pero yo también la extraño a la cabrita. ¿De quién es? Este tipo de conflictos, obviamente, no habría ningún tipo de maliciosidad ni de mi lado ni del otro lado. Sí, el autor dice que sí puede existir algún tipo de maliciosidad, pero no es el caso. Pongamos un caso donde son personas amistosas. Hay un conflicto. ¿Quién lo resuelve? Tal vez, no sé, yo le digo, bueno, a ver, pongamos un juez para que lo resuelva. Y yo voy a proponer un vecino mío y él va a proponer un vecino suyo. ¿Sí? No se sabe, no existe ningún tipo de juez. Entonces, el problema que existe en esta sociedad, a pesar de ser una sociedad amistosa y que respeta los derechos naturales, es que algunos pueden llegar a aprovecharse o puede surgir algún tipo de conflicto que no exista la figura de un juez que pueda solucionarlo. Debajo ponen, ante la carencia, el hombre decide vivir en sociedad civil, política, punto. Punto aparte. Todos los hombres se ponen de acuerdo para firmar, ¿sí?, este contrato social, todos dan su libre consentimiento, punto. Todos, punto seguido, todos se someten al poder político. Punto. Se trata de un pacto social, no de un pacto de unión como pasaba en el Leviatán. Punto. Explico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, todas las personas en aquel momento inicial, todas las personas debieron ponerse de acuerdo seguramente para poder crear este gobierno, para poder crear una sociedad organizada socialmente y políticamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que exista alguien que pueda resolver estos conflictos, para poder crear la figura que para el autor es más importante, que es la figura de un juez. Entonces, por eso crean. Ahora, yo les dije que todos prestan su libre consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las personas libremente, ¿sí?, y por voluntad propia, deciden firmar este acuerdo, deciden entrar dentro de este gobierno. Y también les dije una última frase, y es que esto se trata de un pacto social y no un pacto de unión, ¿sí? Y acá vamos a hacer una diferencia, y esto es muy importante. Un pacto de unión es lo que pasaba en el Leviatán, porque todos se unían, pero cada uno se une para crear al Leviatán por intereses individuales, por lo que cada uno quería, que era poder vivir en paz. En cambio acá es un pacto social, porque todos se unen, ¿sí?, con un interés social, que es mejorar entre todos, poder tener esta figura de juez que dirime y resuelva todos los conflictos. No son tan individualistas como para el otro autor. Bien, vamos a poner debajo. El Estado, este Estado que obviamente crearon, tiene como fin velar por los derechos naturales, entre paréntesis, libertad, vida y propiedad privada, cierran paréntesis. Punto. Aparte. Para el autor existen solamente 2 tipos de Estado. 2 puntos. 1. Democracia directa. 2 puntos. Los hombres ejercen directamente el poder. Debajo. 2. Parlamento. Delegan en poder en representantes. El Parlamento es el encargado de crear las leyes que garanticen el cumplimiento de los derechos naturales. Y explico. Para el autor existen 2 tipos de gobierno, ¿sí? Y fíjate que yo no te nombré nunca una monarquía, como podía pasar con el autor anterior, es decir, nunca te nombré la figura de un rey, te nombré 2. Por ahí no le entendiste la primera, pero la segunda tal vez sí. Vamos a ver la segunda primero, que es más fácil. Te nombré el Parlamento y dice que el Parlamento es donde se delega el poder en representantes. Pensalo un minuto. Si el Parlamento es el gobierno que delega el poder en representantes.
¿En qué país vistes que el gobierno lo lleve adelante los representantes del pueblo? Pensá. ¿Nosotros? Bien. Argentina. Argentina vota a las personas que van a representarlos y estas personas son las que van a ir, ya sea a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores o a los gobiernos provinciales para representarte, ¿sí? No necesariamente tienen que crear leyes pensando en sí mismos, sino que tienen que pensar en el pueblo en que representa. Un senador de la provincia de Catamarca ¿representa los intereses del pueblo de Tierra del Fuego? No, para nada. Representa los intereses de la gente de Catamarca. Y así pasa absolutamente con todos los representantes, o debiera pasar con todos los representantes. Claro que muchos van a estar en desacuerdo con esto, pero tenemos que entender que no todos los representantes, no todos los que están en el gobierno nos representan, sino que hay muchos que representan a colectivos minoritarios o mayoritarios a los cuales no pertenecemos. ¿Sí? O sea, no en alguno de todos ellos nos vamos a sentir representados, no necesariamente en todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos todos distintos y pensamos de maneras distintas. Ahora, lo segundo que te dije es una democracia directa. Y te dije, los hombres ejercen el poder directamente. ¿Qué significa? Esto es muy difícil. Significa que no hay representantes, es decir, gobiernan directamente. Imagínate, ¿sería posible que todos nosotros fuésemos a gobernar en la Casa Rosada, en el Congreso, todos a la vez? Sería imposible, ¿sí? Porque somos millones y millones de habitantes. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar esto? Bueno, podríamos imaginarlo en pequeñas tribus. Pequeñas tribus donde, digamos, no supera el número de 100 personas y cada uno a la hora de tomar decisiones puede hablar por sí mismo y luego toman entre todos, digamos, pueden votar entre todos cuál fue la decisión más popular o etcétera. Pero cada uno no necesitaría a alguien que lo represente en ese consejo de la tribu, sino que todos asistirían al consejo para la toma de decisiones. Eso es una democracia directa. Y ahora debajo anota. En ambos tipos de gobierno, el autor no habla de una monarquía, es decir, el poder sobre una sola persona que no representa al pueblo, ¿sí? Entre paréntesis, esto a nivel, piensen esto. El monarca, un rey, los reyes, de cualquier parte del mundo, ¿son electos por el pueblo? La respuesta es no. Los reyes no son electos por el pueblo. ¿Y quién los elige? Supuestamente su poder viene de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se transmite de generación en generación. Entonces, ¿el rey representa al pueblo en realidad? O sea, ¿porque lo elige el pueblo? No. Entonces, por eso anotan debajo. El autor considera que el poder de un monarca es ilegítimo, ¿sí? Y por eso, ¿sí? Anoten ahora con letra de color, se lo considera el padre del liberalismo inglés. Y ahora explico, porque fue aquel que tuvo estas ideas innovadoras de decir, a ver, paremos todo. Pero un monarca, ¿a quién representa? A nadie, porque no fue elegido por el pueblo. Entonces, bueno, estas ideas, obviamente, hicieron que él se vuelva el padre del liberalismo. Para este autor, la soberanía es del pueblo. Anotan debajo. Para el autor, la soberanía es del pueblo. Punto. Y se los dicto y después les explico. La diferencia con Hobbes es que para Hobbes los ciudadanos ceden todo su poder al gobernante, quien los va a dominar. Siempre. Y de hecho el poder del monarca es como eterno, salvo que se porte mal el monarca, ¿no? En cambio, para Locke, el poder del monarca es ilegítimo porque en realidad el pueblo conserva la soberanía. Es decir, al permitir dos tipos de gobiernos, la democracia directa o el parlamento, en ambos tipos de gobierno se eligen
o te autorrepresentás o te representan, ¿sí? Anoten la idea como puedan, chicos. Creo que ya me estoy haciendo una gran bola gigante de nieve. Pero bueno, creo que más o menos queda claro, ¿no? Es decir, para Hobbes, esta idea de que, bueno, uno se dio todo el poder al monarca y ahora el monarca me va a gobernar de acá hasta que me muera. Y por otro lado, la idea de este autor que dice que no, en realidad el poder lo sigue conservando el pueblo. Yo nunca le cedí ningún poder. Lo único que le estoy pidiendo al gobernante es que proteja mis 3 derechos. Nunca le cedí ningún poder de manera definitiva a él. Simplemente me está representando. Son como dos ideas totalmente distintas. Espero que lo puedan notar. Desde otro punto de vista, veámoslo así. Hobbes era criticado por los reyes de su momento, recuerden que Hobbes fue el primero, por decir que el poder del gobernante, sea quien fuese, provenía del pueblo, recuerden de este manto lleno de personas. Esa era la gran crítica que le hacían. Además decía que podía ser uno o varias personas. Locke, por su parte, es criticado por decir que el pueblo siempre es y será el soberano, es decir, que aquellos que estén en el poder solo representan al pueblo y esa es su única función. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero no haberlos mareado demasiado con el final. Espero que puedan tomar apuntes. Sé que esta vez estuvo un poquito más complicado. Pero bueno, confío en ustedes en el fondo. Bueno, besos y nos vemos la próxima semana.